Mi nombre es Diego Bolaños y el día de hoy estamos con el doctor Harold Caballeros, candidato a la presidencia por el partido Visión con Valores Viva. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Diego. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de cuál es el papel que desempeñan los jóvenes tanto dentro de la política como qué es lo que nos ofrecen los candidatos en sí. Quisiéramos hablar un poco, para iniciar, de quién es usted. Usted repetidamente ha hablado de la necesidad de implementar valores dentro del gobierno. Nos gustaría saber qué valores y cómo lo implementaría. Yo creo que es una constante en la sociedad guatemalteca la idea de que se han perdido los valores morales. Valores básicos de una sociedad civilizada, valores como la honestidad, la honradez, el servicio público, la tolerancia, es decir, los valores que nos hacen convivir socialmente con paz. Y poco a poco esos valores han ido perdiendo lugar. En nuestra generación eran valorados de una manera superior que hoy. Hoy pareciera que la sociedad apuesta al dinero fácil, glorifica actividades que eran absolutamente penalizadas por la sociedad en el pasado. Hoy un funcionario sale del gobierno rico y algunas personas piensan que hábil, que buzo, en lugar de castigarlo socialmente. Antes, yo recuerdo bien, mi papá solía decir, la peor vergüenza es ser ladrón. Era alguien que era tachado por la sociedad de haber robado, de haber desfalcado, de haber estafado, o sea, alguien o al gobierno era mal visto. Pero de alguna manera hoy, incluso las series de televisión prácticamente como que glorifican al narcotraficante, glorifican al que se hace dinero rápido, y esos son los valores de los que hablamos. Ok. Hablando un poco del plan en sí, ¿cuáles serían los valores? ¿Cómo lo implementaría? Yo fui parte de un estudio de investigación del año 2000 al 2006, que incluso me llevó de vuelta a la universidad y me fui a vivir a Boston un poco más de un año. Nosotros, 200 científicos sociales, 63 sociólogos, realizamos un estudio detenidamente de 6 años sobre los países y el desarrollo. Y llegamos a la conclusión que hay ciertos valores culturales que promueven el desarrollo y ciertos valores culturales que obstaculizan el desarrollo. Y nos dimos cuenta de que el fenómeno del desarrollo es un fenómeno en gran medida cultural. Entonces, nosotros aislamos un número de esos valores y los denominamos valores progresistas. Y esos son los valores que nosotros quisiéramos impulsar. Valores corrientes, como por ejemplo el ahorro, valores como la puntualidad, valores como el trabajo o el placer del trabajo bien hecho, valores como el servicio y la cortesía. Nada anormal, pero simplemente nos dimos cuenta que son valores que verdaderamente pueden promover el progreso de un país. Y por eso yo les llamé valores progresistas. De esos valores estamos hablando. Esto se puede hacer de una manera óptima con los niños, es decir, a través de lo que nosotros llamamos una revolución educativa. Pero no solamente, todas las cosas se aprenden por el ejemplo. Y los países que un día estaban atrasados y ahora son desarrollados son países que a través de uno de 5 elementos que a lo mejor no tenemos tiempo de hablar hoy, llegaron a un punto que se suele decir, tocamos fondo, se suele decir, ¿verdad? Se nos acabó la luz al final del túnel, lo que sea. Llegaron a un momento donde hubo una necesidad de repensar la sociedad y la repensaron a través de los valores. Esa es lo que nosotros aspiramos. ¿Cuál es nuestro proyecto? En Viva. Viva se llama Viva. La primera palabra es visión, la segunda valores. La visión que nosotros tenemos es un plan de desarrollo de largo alcance para llevar a Guatemala a ser un país primermundista. Nuestro plan está en el sitio de visionconvalores.com, se llama 2050, es un plan de 40 años dividido en 10 etapas de 4. El plan demuestra que en 20 años nosotros ya tendríamos carácter de primermundistas. En 40 años estaríamos a la altura de cualquier país europeo, Bélgica, Holanda, quien escojamos. No es tanto tiempo, no es tan difícil, pero se requieren 3 elementos. 1, reconocer el largo plazo. 2, hacer un plan.
Este plan, que se puede encontrar en el sitio de visionconvalores.com, es la primera vez que ese ejercicio se hace en este país en la historia. Y número 3, se necesita algo bien importante: liderazgo y equipo para lograr el plan. Okay. Habla un poco de ese plan. ¿Se contempla en el presupuesto de la Nación los fondos para implementar el plan? Por supuesto. Y de ahí sale que la columna vertebral del plan es la reactivación económica. Porque se reconoce que el día de hoy el Estado de Guatemala está subfinanciado. El Estado no tiene suficiente dinero para cumplir lo que la Constitución de la República le demanda. Entonces, por eso se habla de reforma fiscal y de esos elementos. Pero aquí lo básico es que de primero tenemos que producir más. Ese es el punto. Entonces, si bien es un modelo de desarrollo político y social, el fondo es económico. Y la idea es aquí que todos nosotros produzcamos más. La segunda idea es retomar la confianza del guatemalteco, que lamentablemente la ha perdido en su gobierno, para que el gobierno pueda entonces entrar a una reforma fiscal consensuada con la sociedad. Pero el día de hoy se pierden de 12 a 15 mil millones de quetzales en corrupción cada año. El día de hoy tenemos, ahí salió en primera plana, 450 radiopatrullas nuevas guardadas en un predio, mientras hay 6.000 asesinatos al año. Hoy no hay confianza. Si no es por ineficiencia, es por corrupción. Entonces el Estado necesita, voy a decirlo de esta manera, darle satisfacciones a la sociedad guatemalteca para retomar la confianza. Es absolutamente posible. Es absolutamente posible. Voy a citarles un ejemplo que está a la vista de todos ustedes, que es Colombia. Colombia no solo tenía el problema del narcotráfico, tenía un problema de guerrilla, tenía un problema gigantesco. Y sin embargo, miren ustedes lo que logró el presidente Uribe. Okay. Usted habla un poco de lo necesario que es el liderazgo en la implementación de este programa. Hablando un poco de su liderazgo, la experiencia que usted ha tenido como pastor, ¿cree que lo ha ayudado como candidato presidencial? ¿Lo ha preparado en algún aspecto? Supongo que sí, en dos sentidos. El primero, porque si bien es un ministerio pastoral, un ministerio cristiano, tuvo un gran elemento de emprendimiento por las estaciones de radio, los colegios, la universidad, en fin, un sentido empresario fuerte, por un lado. Por el otro, más que nunca, Guatemala el día de hoy necesita de que la gente productiva y honesta se involucre en el área pública. Y quizás, si pudiéramos aquí llegar al punto de los jóvenes, esa sería la ambición más grande de Visión con Valores o de su servidor, que la juventud se involucrara. En Viva el porcentaje mayor es de mujeres y de jóvenes. Nosotros estamos verdaderamente contentos de presentarle a Guatemala una planilla de candidatos a diputados que ronda por los 32, 33 años de promedio. Okay. Usted habla un poco acerca del trabajo ministerial. ¿Qué tiene que comentar al respecto de la provisión en la Constitución que establece que los ministros de culto no pueden optar por un cargo presidente o vicepresidente? Es una prohibición en nuestra Constitución vigente. Cuando nosotros revisamos el 186 y 187, nos damos cuenta que hay dos tipos de prohibiciones: la permanente y la temporal. Por ejemplo, un militar en estado de alta no puede ser candidato. Un militar en estado de retiro debe esperar 5 años. A los 5 años y un día ya puede ser candidato. Por ejemplo, el general Pérez Molina hoy no tiene ningún impedimento, pero antes de cumplir los 5 años de retiro, él no podía participar. Es una prohibición temporal. La prohibición del pariente del presidente se refiere al mandato presidencial. Hoy, por ejemplo, la señora Patricia de Arzú puede participar, aunque fue esposa del presidente de Arzú, pero no fue esposa del presidente que se encuentra actualmente en funciones, sino en el pasado. O sea que la prohibición que hubiera tenido durante aquellos 4 años ya hoy no existe, es una prohibición temporal. La prohibición del ministro de culto es una prohibición temporal. El momento que deja de ser ministro de culto, se acaba la prohibición. Y luego la permanente es la del caudillo de golpe de Estado o su familia. Esa es una prohibición para siempre, que si es justa o es injusta es otro tema. Pero
una persona, hija de alguien que estuvo involucrado en un golpe de Estado, no deja de ser hijo, ni siquiera porque la persona muera. Va a ser su hijo siempre. Esa es una prohibición permanente. Ok. Usted hablaba un poco acerca de lo que eran pues, las esposas de los expresidentes. Su esposa actualmente pues, aún tiene un ministerio pastoral, si no tengo... Bueno, Cecilia ha sido pastora por más de 20 años en la iglesia, porque hay un número grande de pastores, y últimamente fácilmente 6, 8 meses, comenzó su transición. Y el día de hoy, ayer justo tuvimos una conversación de ese tema, y ya hay todo un grupo pastoral a cargo en la iglesia El Shaddai, y Cecilia pasó a unas funciones meramente administrativas y legales. Sí, le comento esto porque la preocupación que tiene la gente es que si bien la esposa del presidente no tiene ningún cargo público oficial, todos nos hemos dado cuenta que la larga es algo importante, ¿no? Que en un matrimonio pues pasa a ser solo una persona. ¿No habría una contradicción en ese sentido? No lo creo por lo siguiente. Cada persona tiene su propia vocación. Hace 11 años, Cecilia organizó una fundación que se llama Manos de Amor. Y hemos trabajado, y digo hemos porque toda la familia estamos involucrados de alguna manera, aunque sea menor, en la fundación. Y esta se dedica a planes de educación y de desarrollo sostenible en Alta Verapaz. Solo en Alta Verapaz ha trabajado la fundación. Y ahí es donde hemos podido nosotros ver el modelo, verlo funcionar. Ya 10 años, 11 años ya es un tiempo sustancial, y ahí hemos visto funcionar este modelo de desarrollo integral que yo pretendería llevar a todo el país. Eso lo menciono porque habla de la vocación de servicio social de Cecilia, pero al mismo tiempo habla de los dos ejes. Uno, la educación como la verdadera manera para salir adelante, y la número 2, planes de desarrollo sostenible. En este sentido hay una gran diferencia con los programas sociales asistencialistas de solo regalar. Y tampoco se puede regalar a todos, ni se puede regalar para siempre. Entonces es importante que esos planes sean temporales y que vayan unidos a un elemento de productividad que suele llamarse en ese lenguaje desarrollo sostenible. Okay. Hablando un poco acerca de ese aspecto de que ella pues ahorita está en la transición de dejar de ser pastora, el ser un ministro, el ser un pastor, pues, que guía a las personas, ¿no es eso pues una vocación personal que no puede pues eximirse en algún momento de decir que ya no lo soy? Bueno, vamos a ver si comenzamos del principio. Cuando una persona recibe un llamado para servir en el ministerio, recibe un llamado para servir a la gente. Bastante similar a un médico, solo que el médico cura cuerpos y el otro trata con almas, pero bastante similar. Entonces, si bien se deja de ser un ministro de culto en el sentido estricto de los ritos, las costumbres espirituales y religiosas, el servir viene siendo realmente como el hilo conductor de la vida de las personas que escogimos ese camino. Y aquí, por ejemplo, la ambición más grande que yo tendría, si me preguntan hoy, mi deseo más grande sería ver que Guatemala elimina el tema de la desnutrición infantil. Que hoy 50%, 49.5% de niños de 0 a 5 guatemaltecos tienen desnutrición crónica. Entonces, esa sería una meta importante para mi vida. Y si nosotros vemos qué quiere decir, en realidad lo que quiere decir es servir a unos niños que a lo mejor uno ni conoce, ¿no? Porque no los ve a todos, ¿no? La mitad de los niños, pero es servicio. En ese sentido, hay personas que escogen, y yo no lo critico, por ejemplo, dedicarse a una actividad empresarial económica. Si esa es su vocación, es su vocación. Hay otras personas que se dedican a una vocación más sacrificada, como por ejemplo los médicos. Hay médicos que trabajan muy duro toda su vida y lo hacen con vocación por la gente, operando en hospitales desde la madrugada, atendiendo a los pacientes hasta la noche, y con eso encuentran satisfacción. Hay personas con diferentes vocaciones, y los que escogimos el camino del servicio seguramente que fue porque así lo sentimos.